Hola a todos, bienvenidos al webinar. Espero que me escuchéis bien. En el caso de que alguien no me escuche bien, por favor que lo ponga en preguntas por si acaso habría algún fallo. Bueno, vamos a empezar con este webinar de hoy. Os presento a mi compañera Teresa Pereira. Ella es responsable del área de protección de datos de Roca Julián y es una gran experta en esta materia. Por lo tanto, agradezco enormemente desde Pridatec que nos pueda acompañar en la explicación de brechas de seguridad. Bueno, yo soy Eva Estevez, que también trabajo como abogada en Pridatec. Bien, en este webinar lo que vamos a tratar es comentar un poco el tema de las brechas de seguridad, sobre todo, especialmente haciendo hincapié en el ámbito de la salud. El funcionamiento del webinar, para quien no lo conozca, se realizará una conversación un poco formal o informal, de forma alterna, entre Teresa y yo, explicando diferentes puntos sobre las brechas de seguridad, ¿vale? También queremos que seáis proactivos en referencia con este tema y que cualquier duda no dudéis en planteárnosla en el apartado de preguntas del apartado que tenéis, y al final de la explicación sí que ya os iremos respondiendo un poco y haciéndolo de una forma más interactiva, ¿no? El objetivo que tenemos con este webinar de hoy es abordar uno de los temas que más interés pueden suscitar en el ámbito de la protección de datos por las consecuencias, sobre todo, que pueden tener. A través de esta presentación se abordarán las brechas de seguridad desde una perspectiva integral, combinando tanto la parte más técnica como la parte más jurídica, haciendo especial referencia tanto a las medidas proactivas como a las reactivas. Los principales marcos de referencia que vamos a contar son sobre todo el RGPD como la ley orgánica y también reforzando con las ISO 27001 y en el ámbito público el ENS. Estos marcos nos darán instrucciones para asegurar que la gestión de la seguridad sea de una forma adecuada, ¿no? Durante este webinar, como ya os he dicho, hablaremos de este tema de una forma teórica y acabaremos analizando de una forma sintética todo el tema de dos brechas de seguridad que se produjeron en el ámbito de la salud. Hemos decidido enfocar este webinar en este ámbito, dado que 2/3 de las organizaciones mundiales a nivel o que se dedican al ámbito de la salud han sufrido alguna brecha en el último año. Además, estamos hablando, como todos sabéis, sobre datos sensibles, ¿no? Y las graves consecuencias que pueden tener para los interesados. Este sector es uno de los más afectados por este tipo de problemas de seguridad y se estima que un 80% de las organizaciones incrementen su gasto en materia de ciberseguridad en los próximos años. Bueno, Teresa, no sé si te gustaría añadir algo en referencia a esta pequeña introducción. Bueno, lo primero es saludar a todo el mundo, buenas tardes, y dar las gracias a Pridatec y a Eva por invitarme a compartir este ratito con todos, a hablar de brechas de seguridad en el sector salud, que como decía Eva, bueno, se ha elegido el tema del sector salud porque no solo por la gravedad del impacto que tiene una brecha de seguridad cuando nos encontramos ante el tratamiento de datos de carácter sensible, sino también porque en términos estadísticos, en términos cuantitativos, su incidencia es reseñable. De hecho, me permitió hacer la estadística en relación con las brechas de seguridad notificadas en los últimos 7 meses a la Agencia Española de Protección de Datos, y un 20% de esas brechas de seguridad tiene que ver con datos de carácter sensible, y de entre ese 20%, la mayoría de las brechas de seguridad, casi un 70%, está relacionada con datos relativos a la salud de las personas. Con lo cual, bueno, pues nos ha parecido oportuno, nos ha parecido que tenía interés poner en relación el tema de la adecuada gestión de una brecha de seguridad con el sector sanitario. Y bueno, ese es nuestro objetivo hoy, repasar el ciclo de gestión de una brecha de seguridad y analizar un par de casos más focalizados en el entorno de la salud. Bueno, entonces, para comenzar, lo primero que tenemos que tener en consideración un poco es entender el concepto de brecha de seguridad, es decir, ¿qué entendemos por brecha de seguridad, ¿no? Es verdad que el RGPD la va a definir de una forma bastante amplia, implica todas las violaciones de seguridad de los datos personales, pero es verdad que todas aquellas violaciones de seguridad que ocasionan destrucción, pérdida o alteración. Al final siempre estamos hablando de incidentes de seguridad, ¿no?
Es verdad que el legislador, tanto comunitario como español, ha decidido contribuir un poco a esta tarea de robustecer todo el tema de la seguridad en los sistemas de almacenamiento de datos. Por esta razón, como ya todos sabéis, tanto en España como en Europa se han hecho pues, leyes mucho más rigurosas, sobre todo en telecomunicaciones, de la información, etcétera, que buscan un poco o que tienen su esencia en esta gestión de incidentes, ¿no? Además, de acuerdo un poco con la guía que ha establecido la Agencia Española sobre brechas de seguridad, se debe tener en cuenta que siempre son incidentes de seguridad, ¿no? Pero no todos los incidentes de seguridad son necesariamente brechas de datos. Por lo tanto, es verdad que el responsable del tratamiento o el DPO en su caso deben distinguir, sobre todo de acuerdo con la responsabilidad proactiva, si estamos ante una brecha de seguridad para activar los protocolos que posteriormente ya entraremos. Es verdad que el concepto de brecha de seguridad se entiende como un concepto bastante amplio, ¿no? Pero de forma categórica se puede establecer que existen 3 tipos de brechas de seguridad. En primer lugar, y la más frecuente en la práctica, creo que es el 80% de las brechas que se notifican en la agencia actualmente viene de esta rama, es la brecha de la confidencialidad. Esta brecha tiene lugar cuando terceras partes que no están autorizadas o que no tienen un propósito legítimo para acceder a la información acceden a ella, ¿no? Debe tenerse en cuenta que la pérdida de la confidencialidad de los datos siempre va a suponer un riesgo bastante elevado para los derechos y libertades de los interesados, cuya gravedad y probabilidad siempre va a depender de la naturaleza, alcance, contexto y fines, ¿no? Al final de mantener un poco esta seguridad y evitar que el tratamiento infrinja lo dispuesto en el reglamento, serán las figuras que todos conocéis como el responsable, encargado, corresponsable, etcétera, quien tiene que garantizar este nivel de seguridad de una forma bastante adecuada, ¿no? ¿Cómo se reflejan estas políticas en la práctica? Pues a través de protocolos de confidencialidad con los trabajadores, establecer procedimientos de departamentos estancos, etcétera. Sobre todo, establecer políticas que sean reales para proteger el dato, ¿no? Para proteger la confidencialidad. Después, la segunda brecha de la que también vamos a hablar es la que afecta a la integridad. Es decir, la integridad de los datos se refiere a la precisión y coherencia general de los datos. Es decir, en términos generales, si los datos son correctos o no. Cuando la integridad de los datos sí que es segura, la información almacenada en una base de datos seguirá siendo completa y precisa y fiable por mucho tiempo que pase. Es decir, si se establecen políticas de seguridad que sobre todo protejan esta integridad, es complicado que se produzca una brecha. Estas en la práctica sí que solamente es un 10% de las brechas que afectan a la integridad las que se notifican a la agencia y sobre todo tienen su origen o su razón de ser sobre todo en el error humano, ¿no? Al final es muy viable que una persona cuando está trabajando, cuando introduzca datos, se introduzcan de forma incorrecta, dupliquen o borren. Después también hay otro tipo que es el de la brecha de disponibilidad. ¿Qué quiere decir esto? La brecha de disponibilidad es la disponibilidad de la información. Es decir, el responsable del tratamiento debe poner en marcha mecanismos que garanticen que las personas autorizadas a acceder a la información puedan hacerlo de forma segura. Se refiere a la capacidad de garantizar a personas autorizadas a diferentes procesos, ¿no? Sobre todo, esta brecha siempre va a afectar de una forma bastante clara a los datos originales. También indicarles que en este caso la brecha de disponibilidad tiene 2 tipos de condicionantes, ¿no? Un poco puede ser temporal o también ser permanente. Y es de la segunda, son el 36% de las brechas de seguridad se establecen por esto. Y ahora Teresa, un poco, si quieres aportar algo un poco en esta explicación o sobre el ciclo de vida, medidas más preventivas, con tu experiencia. Bueno, pues mira, efectivamente la regulación ha cambiado y nos incluye para todos los responsables la obligación formal de notificar las brechas de seguridad cuando afectan a los derechos y libertades de los interesados, cuando existe un riesgo inherente a esa brecha de seguridad. Pero el ciclo de vida de una brecha de seguridad para mí no comienza cuando ésta se produce, sino que distinguiría 3 fases. La primera de ellas es preventiva, la segunda es la propia gestión del incidente y cerraría este ciclo de vida con una fase de resiliencia o de prevención, de nueva prevención. Vamos.
prefiero llamarla de resiliencia. En la fase preventiva, realmente lo que abordamos es todo lo que es el conjunto de medidas de compliance en relación con la protección de datos de carácter personal. Es decir, un adecuado cumplimiento de la normativa en nuestra organización forma parte de una adecuada gestión de una brecha de seguridad. Los motivos para centrarnos o para darle importancia a esta fase preventiva, pues en primer lugar porque es obligatorio. Como acabamos de comentar, es una obligación que impone el Reglamento Europeo de Protección de Datos, que además supone un cambio de paradigma porque esta obligación no existía en la normativa anterior y se introduce ahora porque el sistema cambia, digamos el sistema de control de las autoridades o el sistema de control que se ejerce sobre el responsable del tratamiento cambia, de manera que pasamos de un sistema de obligaciones formales a un sistema basado en el principio de responsabilidad proactiva. En el que ya se presupone cierta madurez al responsable del tratamiento. Es decir, ya no vamos guiados de la mano como íbamos anteriormente con el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos, la de 1999, en la que se establecían niveles de seguridad y un catálogo de medidas de seguridad, sino que se nos presupone cierta madurez en el tratamiento, de manera que tenemos que autoevaluarnos y decidir en qué punto estamos nosotros, cuáles son los riesgos que nos afectan y las medidas de seguridad que en consecuencia tenemos que desplegar. Como comentábamos, no existen otro tipo de obligaciones formales como pudieran ser la declaración de ficheros, que era típica del sistema anterior, pero sí tenemos unas nuevas obligaciones como la notificación de las brechas de seguridad. Y notificar las brechas de seguridad no es algo que se pueda hacer sobre la marcha, de manera que una correcta gestión comienza en la fase de prevención. Asimismo, prestar atención a la fase de prevención cambia radicalmente el escenario de gestión de una brecha de seguridad. ¿Por qué? Porque si yo he implementado las medidas de seguridad que corresponde aplicar a los tratamientos que llevo a cabo y al nivel de riesgo que me afecta, lo primero que seré capaz de llevar a cabo es una detección temprana del incidente. Si yo no he desplegado las medidas de seguridad, los controles y las barreras necesarias, es posible que incluso sufra la brecha de seguridad y no sea capaz de detectarla o la detecte no en un momento inicial de la misma cuando ya no soy capaz de minimizar el daño en todo lo posible. Pero no solo nos ayuda a la detección temprana, sino que minimiza el efecto. Obviamente, si estoy protegido, el efecto que va a tener una brecha de seguridad nunca va a ser el mismo que si no he cumplido o desplegado todas las medidas de seguridad que corresponde a mi caso particular como responsable del tratamiento. Y si todas estas razones no nos convencen para prestar atención a la fase de prevención, que para mí es crítica, pues me queda un último argumento y es que mejora o cambia radicalmente el escenario post-brecha. Es decir, cuando yo hablo de incidentes de seguridad siempre digo, ahora no tenemos a la Agencia Española encima para controlar el cumplimiento de nuestras obligaciones, porque ya no tenemos que ir a la Agencia Española a decirle, estoy declarando mis ficheros, cumplo mis obligaciones, no tengo que llevar a cabo esa labor de cara a la autoridad de control, pero sí que el Reglamento Europeo se reserva ciertas obligaciones que en cierto modo nos obligan a poner las cartas sobre la mesa, y una de ellas es cuando tengo que notificar una brecha de seguridad a la Agencia Española. ¿Por qué? Porque es una de las cosas que sucede cuando yo le notifico una brecha de seguridad a la Agencia Española, pues que como en un partido de fútbol el árbitro saca el VAR. Es decir, no solo le voy a comunicar el incidente, sino que le estoy comunicando cómo estaba mi casa antes de sufrir ese incidente, qué había hecho para prevenirlo y qué he hecho para gestionarlo. Entonces, de alguna manera, es poner todas las cartas sobre la mesa. Así que si las anteriores razones nos habían convencido, creo que esta puede cambiar radicalmente el escenario. En esta fase de prevención, como os comentaba, pues entraría toda la batería de obligaciones, tanto formales como legales y técnicas, que corresponden a la fase de adaptación o de cumplimiento de una organización. Es decir, es necesario elaborar un registro de actividades de tratamiento que de alguna manera deje claro cuál es el flujo de datos en nuestra organización, cuáles son los tratamientos que se llevan a cabo y cuáles son las particularidades de esos tratamientos. Evidentemente tendré que desplegar todo el clausulado informativo, cumplir el deber de información, revisar contratos de todo tipo para asegurarme que tengo base legitimadora para llevar a cabo todo ese flujo de datos y dar cumplimiento a todas las obligaciones
que van asociadas. Lógicamente tendré que analizar si necesito nombrar un delegado de protección de datos, que además jugará un papel vital en la gestión de una brecha de seguridad. Asimismo, tendré que formar a los trabajadores. Recordemos que tradicionalmente el trabajador es uno de los elementos, uno de los eslabones más débiles en la cadena de seguridad, de manera que de nada me sirve haber desplegado cientos de cláusulas, contratos y haber revisado bases legitimadoras si al final en mi organización los trabajadores no están formados y no he asignado de forma específica los roles a las personas que tienen que llevar a cabo obligaciones o tienen que cumplir responsabilidades relacionadas con el correcto tratamiento de los datos de carácter personal. Y, por supuesto, tengo que llevar a cabo un análisis de los riesgos que me afectan, teniendo en cuenta mis particularidades, las tecnologías que utilizo para llevar a cabo mi actividad y los riesgos que me son propios a mí en atención a mis características particulares. A partir de esa evaluación de riesgos, lógicamente desplegaré medidas y políticas de seguridad que pueden tener que ver con cifrado de datos, gestión de contraseñas, cancelación de datos, destrucción de documentos, selección y contratación del personal, atención de los derechos y, por supuesto, una de las políticas necesarias, evidentemente, es un protocolo para la gestión de brechas de seguridad, porque no se puede, o sea, gestionar brechas de seguridad no es una cosa que se puede hacer de forma exitosa sobre la marcha. Hay que tener un plan de actuación, un plan de contingencia, por lo menos para determinar una serie de medidas mínimas y obligatorias o de pautas mínimas obligatorias que voy a llevar a cabo, una serie de pasos, de hitos y de personas implicadas en la gestión del incidente para que si este se produce todo el mundo sepa lo que tiene que hacer, cuándo tiene que hacerlo y la gestión pueda hacerse no solo de la forma correcta, sino en el tiempo, en el menor tiempo posible y en el tiempo además que requiere la normativa que lo hagamos. Además de esta fase de prevención, como os decía, hay una fase de gestión del incidente. Cuando ya se ha producido una brecha de seguridad en nuestra organización y llega el momento de poner en marcha este protocolo del que hablaba hace un segundo, atravesaremos diversas fases a la hora de gestionar ese incidente. La primera de ellas tiene que ver con la detección. Evidentemente es el momento en el que detecto que ese incidente se ha producido. Puedo detectarlo de infinidad de formas, como veremos luego en alguno de los casos que vamos a comentar. Pero la alerta lo que tiene que implicar necesariamente es la activación del protocolo que la organización tenga diseñado, la comunicación de la activación de este protocolo a las personas que están implicadas y que tienen que formar parte de la gestión y de la toma de decisiones en este proceso. Y todo esto da paso a la segunda fase que tiene que ver con el análisis y la evaluación del incidente. Es decir, una vez que todo el mundo está avisado y que el protocolo está activado, necesitamos saber qué ha pasado y cómo ha pasado. En primer lugar, para detectar una serie de medidas de contención temprana, que puede ser una mezcla de medidas que estén previstas de forma previa, es decir, que estén pautadas por defecto, junto con medidas que decidamos desplegar en función de la naturaleza, origen y características de la brecha que acabo de sufrir. Es decir, algunas podremos preverlas y protocolizarlas y otras tendremos que decidirlas sobre la marcha. De ahí la importancia de contar con un protocolo y con un comité o con un conjunto de personas que se impliquen en la gestión del incidente y en la toma de decisiones. Además, lógicamente no me sirve solo con recoger la información necesaria para esta contención temprana. Parte de las obligaciones que el reglamento europeo me impone es documentar el incidente, con lo cual tengo que recoger toda la información que sea posible y diseñar un plan de respuesta. Toda esta información a lo que me va a ayudar, además de documentar el incidente, es a diseñar el plan de respuesta específico que necesito para gestionar el incidente. Ese plan de respuesta se compone pues, no solo de las medidas de contención temprana que hayamos desplegado, sino de acciones correctivas del incidente, es decir, todas las acciones necesarias que decidamos poner en marcha para corregir el efecto del incidente y minimizar su impacto en lo posible. Y asimismo puede incluir pues, acciones de auditoría para revisar de forma, o controles periódicos para revisar de forma periódica que todo está funcionando como corresponde.
Y asimismo hay una fase, como os decía antes, de resiliencia. Es decir, el incidente no solo debe servirme para corregir el fallo que se ha producido, sino que tengo que plantearme qué puedo hacer o qué está en mi mano llevar a cabo o qué podría haber hecho o qué puedo haber hecho en este punto para que esto no se vuelva a producir. Esto es una obligación inherente al principio de responsabilidad proactiva. Es decir, tengo que aprender de mi propio incidente y mejorar mis sistemas para que esto no vuelva a suceder. Durante la gestión del incidente, es decir, a la vez que voy gestionando todos estos pasos, tengo que tener presente la obligación de notificación del incidente. Es decir, parte de las obligaciones que tienen que llevar a cabo o de las decisiones que tiene que tomar el delegado de protección de datos, si lo hay en la organización, y el comité o el conjunto de personas implicado en la gestión del incidente, tiene que ver con decidir si el incidente debe o no ser comunicado a la Agencia Española de Protección de Datos. Como sabemos, siempre que exista un riesgo para los datos de carácter personal, será necesario notificar la brecha de seguridad a la Agencia Española. Y esta notificación debe llevarse a cabo a las 72 horas, en el plazo de 72 horas desde que tengo noticia, constancia del incidente. En este sentido, una vez más, se pone de manifiesto la importancia de la información que recojo y la importancia de la rapidez en la gestión del incidente, porque 72 horas de verdad que se quedan muy cortas cuando alguien tiene que gestionar, una organización tiene que gestionar una brecha de seguridad. Pero además de la notificación a la Agencia Española de Protección de Datos, tenemos que plantearnos si es necesario notificar a los interesados cuyos datos se han visto afectados, bien porque el riesgo de la brecha es alto o incluso yo diría más por si hay cualquier tipo de conducta o medida de seguridad colateral que ellos puedan desplegar y que coadyuve no solo a minimizar el impacto de la brecha de seguridad, sino a garantizar, a ofrecer mejores garantías respecto de la integridad y confidencialidad de su información o de la información que se haya visto afectada. De manera que esta notificación, si bien es cierto que da bastante miedo, la notificación a los interesados, no debe contemplarse desde este punto de vista, sino como una medida adicional que coadyuva a que el efecto del incidente pueda minimizarse en parte y colaborar, digamos, las dos partes afectadas en el incidente para una correcta resolución. Una vez que ya he llevado a cabo todas estas fases, me queda terminar de documentar el incidente, contemplando no solo las medidas desplegadas, sino cualquier otra medida que he decidido que voy a implementar en la organización. Incluso si no la he llegado a implementar, puedo documentar cuál es el calendario de actividades que tengo previsto para ir implementando los distintos controles o medidas de seguridad que considero necesarios a la vista del incidente que acabo de gestionar, y a partir de ahí podría cerrar el incidente. En este sentido, también hay una serie de medidas de las que nos vas a hablar tú, ¿no, Eva? Que se pueden desplegar de forma posterior al incidente. Hombre, la verdad es que ha sido una explicación increíble sobre cómo gestionar una brecha de seguridad, porque es verdad que hay mucha gente en la práctica o que se queda un poco como bloqueada, ¿no? Cuando entra una brecha de seguridad o que la reacción no es tan rápida como se debe hacer al final. Tenemos que partir de la idea de que nos encontramos ante un derecho totalmente preventivo. Es decir, lo que se busca es evitar que pasen las brechas, pero es cierto que el riesgo cero no existe y de ahí la importancia de establecer protocolos buenos a nivel de brechas de seguridad. O sea, al final nos encontramos muchas veces en la práctica que muchas empresas, ¿no?, están adecuadas un poco con paper compliance o con make-ups, ¿no?, que no tienen los programas de protección de datos de una forma específica, de una forma al detalle, ¿no? Y al final no deja de ser un reflejo de la responsabilidad proactiva por parte de la empresa, ¿no? Concienciarse de realizar una inversión, como realizas una inversión a nivel de fiscal, laboral, etcétera, también en este ámbito, porque pueden dar muchos problemas a nivel de hechos a los interesados y también a nivel reputacionales, ¿no? Es verdad que una de las medidas fundamentales cuando realizamos la protección de datos o cuando nos enfocamos ante cómo gestionar las brechas de seguridad están las medidas técnicas y organizativas. Siempre vamos a encontrarnos de medidas que sean mucho más tediosas que otras, es verdad. Al final de ahí un poco la importancia
del programa de protección de datos a medida, porque puede ser que haya medidas que sean fantásticas para una empresa, pero para otras no, por costes, técnicas, etcétera, aunque sean muy tediosas a la hora de implementarlas, ¿no? Existen muchas medidas técnicas y organizativas en la práctica. Os haré un pequeño resumen sobre un poco las que considero que son mejores o Sí, las que son... Sí, antes de que empieces con ese repaso, Eva, y en la línea de lo que estabas diciendo, me parece muy sí, importante señalar que no solo a la decisión del gasto se enfrentan las organizaciones exacto. cuando tienen que implementar digamos, las obligaciones relativas al tratamiento de datos de carácter personal. Es decir, el gasto ya es la primera barrera. No todas las empresas ven el retorno o el beneficio en algo que en realidad es su obligación. Es que muchas de ellas sí que deciden hacer el gasto, sí que entienden la importancia y la obligatoriedad de este conjunto de medidas, pero las despliegan a nivel formal, es decir, no llegan a integrarlas en la organización. Con lo cual, si nos quedamos en ese punto, nos quedamos a mitad de camino. No estamos consiguiendo un tratamiento adecuado de los datos en la organización. Es decir, no solo de cláusulas vive el hombre, quiero decir, ni de medidas de seguridad. Todo el personal de la organización tiene que saber lo que tiene que hacer, cómo le afectan, si participa en el cumplimiento de alguna de estas obligaciones y cómo reaccionar pues desde a la hora de gestionar el derecho de alguno de los afectados a cómo reaccionar en el momento de gestionar una brecha de seguridad. De manera que te diría que son dos barreras en este sentido. La primera es la del gasto, que siempre cuesta superarla, y la segunda la de no quedarnos en la barrera superficial, sino realmente ir integrando la cultura de protección de datos en la organización, que no es fácil. Claro. Evidentemente no se puede pasar de 0 a 100 en un mes, No, en 2 no es meses, real. pero un programa de cumplimiento o un profesional que se enfrente a, ya sea responsable o un profesional externo que se enfrente a esta tarea, tiene que tener en mente en el objetivo la fase, digamos, de interiorización de las políticas y de uso efectivo de las mismas en la organización. Sin duda, porque al final hay una parte que es de diseño por parte del profesional, que es algo que tiene que diseñar, ¿no? Un programa de protección de datos a medida, pero es que después ya la parte de la implementación, de que esas medidas ya sean efectivas, sí que tiene que ser del responsable de la propia empresa, porque al final si no, sí que se queda en territorio de nadie, ¿no? Y eso es lo que es una pena, que fracasen muchos programas de protección de datos o que aún no se le dé la importancia que realmente tiene, ¿no? Que en un futuro tendrá, porque al final cada vez ya nos estamos concienciando mucho más sobre todo de los datos, del valor de los datos y del valor de la intimidad, lo cual también está bien este camino que estamos poco a poco emprendiendo. Para mí, y de acuerdo un poco con lo que decía Teresa, la medida la principal, o sea, para mí el paraguas que puede soportar cualquier protección de datos, sin duda alguna, es la medida de la formación. Creo que es la medida donde realmente los trabajadores de la empresa se conciencian sobre la protección de datos o de cualquier sistema de compliance, es donde se le da importancia que requiere, y como hay un principio en derecho que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, pues también tiene que ponerse en protección de datos, ¿no? Es decir, el no saber no implica que no te obliga a ello. Entonces, realmente, de las medidas más importantes es la formación, pero la formación entendida por departamentos, porque no le vas a explicar a uno que se dedica a legal algo de marketing, porque no estará en su día a día, sino que formación establecida al día a día. Habrá protocolos como el de la gestión de derechos, brechas de seguridad, que sean totalmente comunes a toda la empresa, pero después hay que ir a las particularidades de cada departamento, que al final serán las dudas que tengan en su práctica al día a día, ¿no? Es verdad que la formación tiene que ser constante, es decir, no vale hacer una formación un día y al cabo de un año se tiene que volver a hacer otra formación porque sí que caerá en saco roto, pero sí que se establece para mí como la medida principal. Después, otras medidas ya un poco a nivel de informativas, que también son importantes, es la de control de acceso, eliminación y destrucción de dispositivos, seguridad de proveedores, que al final es un tema que es complejo porque hay muchos responsables que dicen, el encargado no quiere firmarme el contrato, ¿no? de encargado de tratamiento, porque no lo ve, pues no sé, pues no le da la importancia que requiere, ¿no?
pues si seguimos en el camino, aunque sea una quimera actualmente, de concienciarnos sobre la protección de datos, tiene que ser también un requisito para la contratación de un proveedor, ¿no? Porque al final tenemos que entender esto como principios de transparencia o principios de buenas prácticas. Al final, Bueno, ¿no? de hecho lo es. O sea, la firma de un contrato de encargo es una obligación, una de las obligaciones formales que impone el reglamento. Yo te diría que hay que ir más allá, no nos podemos quedar única y exclusivamente en el contrato, que está muy bien como pruebas para acreditar la diligencia del responsable, pero hay que ir más allá. Hay que poner ojo y atención en los proveedores que contratamos, ver en qué situación se encuentra, la apariencia de cumplimiento. Ya solo la página web de un proveedor nos puede decir algo sobre su cumplimiento, pero incluso teniendo en cuenta la criticidad del tratamiento en cuestión, no es lo mismo contratar, qué sé yo, una empresa de destrucción de documentación, que un servicio de mensajería, que una empresa que proporciona herramientas de marketing o de publicidad comportamental. Dependiendo del probador, puede ser necesario ir más allá y solicitar cierta documentación que acredite el cumplimiento de esas obligaciones. Evidentemente, pueden aportarnos documentación que formalmente sea correcta o que no lo sea, incluso que nos engañen, o puede que tengan la documentación en regla, pero luego la organización sea un caos. Eso difícilmente vamos a llegar a saberlo, pero por lo menos hemos cumplido con la diligencia que el Reglamento Europeo y la Ley Orgánica de Protección de Datos esperan de nosotros a la hora de seleccionar proveedores. De manera que casi diría que los contratos de encargo de tratamiento se nos quedan justitos en muchos casos, como medida de cumplimiento. Sí, es un tema bastante pendiente. Y después también te diría que hay cierto efecto viral en este punto, ¿eh? O sea, yo creo que las organizaciones que van poniendo su casa al día, como yo digo, y adaptándose en materia de protección de datos, son mucho más celosas a la hora de contratar con otros proveedores, ¿eh? Y se dan cuenta del riesgo que supone relacionarse con un tercero que no está en la misma situación, que no puede aportar garantías de cumplimiento, y empiezan a ser más exigentes. Eso es algo que sí percibo. Intimidad, ¿no? Al final es que estamos protegiendo el dato, estamos protegiendo totalmente la confidencialidad, y hay cosas que si existiera una brecha por parte de un encargado de una información confidencial que le hemos dado, estaríamos en riesgo los dos, y sobre todo el responsable. Bueno, y no solo eso, estamos protegiendo el activo sobre el que pivota cualquier negocio. O sea, al final una brecha que afecte a la integridad o la disponibilidad de los datos que tratamos en la organización nos deja fuera de juego como negocio, tal cual. Por eso la concienciación de esto, porque yo creo que hay gente que no, o sea, las empresas que no le dan o no se han parado a pensar un poco en las consecuencias que puede tener realmente la protección de datos en su negocio, ¿no? A nivel económico, a nivel reputacional, en muchas esferas de la vida empresarial, totalmente. Bueno, no es fácil, la verdad es que no. Tenemos mala fama los abogados que nos dedicamos a esta materia. Por otro lado, es verdad que hay mucho cumplimiento, como tú decías, de make-up y demás, que ha generado, digamos, un efecto cultural contrario al que parece que ya vamos consiguiendo. Sin embargo, afortunadamente, el cambio cultural se va produciendo, impulsado en parte por la normativa, en parte por la importancia de la información de carácter personal en las organizaciones, que los propios responsables de tratamiento van siendo conscientes de que tienen oro en sus manos y que tienen que protegerlo, y no solo protegerlo, sino sacarle partido, sacarle valor, y a todo esto contribuye un adecuado tratamiento de la información. Entonces, bueno, es un camino largo, un camino que no acaba aquí, pero vamos mejorando. Sí, la verdad es que hemos mejorado bastante ya, pero falta camino por hacer, y eso es un poco lo que se tiene que cumplir, ¿no? Bueno, simplemente un poco más a nivel de medidas técnicas, más un poco a informáticas, o que sí que nos adentramos más en el derecho de la seguridad de la información, ¿no? Muchas veces, para mí va bastante de la mano el programa de protección de datos con la implementación de ISOs. No la certificación, porque eso sí que es una decisión mucho más empresarial, pero sí que es importante tener en cuenta determinadas normas que nos pueden dar mecanismos de ayuda para establecer las políticas de seguridad y protección de datos mucho más robustas, ¿no? Es verdad que muchas veces lo más importante es prevenir. Muchas de ellas son normas o son medidas mucho más preventivas que reactivas, pero es verdad que es importante establecerlo desde una
perspectiva clara, ¿no? Una de ellas será, sin duda, y más en el ámbito de la salud, sobre todo cuando se quieren hacer investigaciones médicas o utilizar esos datos de los pacientes para las finalidades de investigación, sería la anonimización de los datos, ¿no? Esto es un elemento que es fundamental cuando queremos investigar y sin el consentimiento expreso del paciente, anonimizar esta información, ¿no? Esto es un dato importante porque nos permitirá salvaguardar estos datos que se consideran sensibles. Otra de las medidas que ya todos conocéis es la protección del correo electrónico, la protección de la web. Y después hay una política que es muy interesante, que es la tecnología endpoint o la tecnología de puntos finales. Esto es una tecnología que ha nacido, ¿vale?, para proteger los dispositivos de las empresas, es decir, los ordenadores, los teléfonos móviles, etcétera, cuando estos están fuera de la oficina. Con esta política lo que se intenta es evitar cualquier tipo de vulnerabilidad, de virus, que puede accederse cuando tú no estás en una zona o una red segura, ¿no? Esto es importante porque se aplica la monitorización de la red de los sistemas informáticos y ya detecta totalmente los virus y así se activa el nivel de seguridad. Bueno, después, entre otras, también están la gestión de usuarios y roles y privilegios, establecer políticas de departamentos estancos, es decir, quién puede acceder a esta información y quién no, reforzarlo con medidas de seguridad, bueno, cifrado de la información, como ya todos conocéis, política de contraseñas, copias de seguridad. Y esto sería un poco esta parte que es mucho más técnica, que muchas veces en la práctica es la más compleja de implementar, también os lo digo, porque suelen ser un poco más reticentes las empresas con estas políticas, porque consideran que tiene que haber un desembolso enorme y al final en la práctica no lo es, ¿no? Y yo creo que en lo que se consigue cuando se implementan este tipo de políticas, realmente el rendimiento que pueden tener es muy alto. Eso sería un poco a nivel introductorio de las medidas técnicas que tenemos y de acuerdo un poco con las ISOs, etcétera. Pero siempre es verdad que es un poco lo que os comentaba antes, que todas estas medidas técnicas que en la teoría sí que se ven bastante fáciles, después hay que aplicarlas en la práctica, ¿no? Y esto es lo que hay que conseguir y se consigue cuando realmente se hacen programas de protección de datos específicos o a medida, ¿no? Es decir, saber las necesidades de una empresa, entenderla e implementarlo. Y ahora, si queréis, ya nos vamos un poco a los supuestos de hecho que hemos escogido, ¿vale? Son dos supuestos de hecho en brechas de seguridad que, bueno, son totalmente antónimos entre ellos, aunque hablemos un poco de datos de salud, ¿no? El primer caso es MyFitnessPal y el segundo es PromoPharma. Bueno, no sé si, Teresa, quieres empezar tú por PromoPharma. Vale. ¿Sí? Bueno, la noticia de PromoPharma es relativamente conocida. PromoPharma sufrió una brecha de seguridad el agosto pasado, en agosto del 2019. Lo curioso es que PromoPharma se entera de que ha sufrido una brecha de seguridad no por sus sistemas de detección, que es curioso, sobre todo teniendo en cuenta el resultado de la gestión del incidente. Se entera a través de un periodista en la red social Twitter que publica cierta información en una captura de pantalla asegurando que una de las bases de datos de PromoPharma ha sido robada y vendida en la Deep Web, en la Internet oscura, que se suele decir. Hay muchas pautas de comportamiento curiosas en las que fijarse realmente en la gestión del incidente de PromoPharma, que es por eso que lo seleccionamos hoy. La primera de ellas es que PromoPharma no hace caso omiso a una publicación que encuentra en Internet, sino que se pone en contacto con el periodista autor de la publicación para intentar comprobar la veracidad de los hechos y saber si efectivamente la venta de esa base de datos de la que es responsable se ha producido o no. Efectivamente se pone en contacto con el periodista proporciona capturas de pantalla donde se puede ver el tipo de datos que han sido accedidos o robados y demás, y PromoPharma llega a la conclusión de que cabe la posibilidad de que la brecha de seguridad se haya producido, pero en ningún momento llega a acceder a la información robada ni puede verificar a ciencia cierta que se haya producido la brecha de seguridad.
Y en lugar de, otra de las conductas curiosas, desde luego alabables de Profarma, en lugar de dejar su investigación en este punto, decide, haciendo honor al principio de responsabilidad proactiva, colocarse en el peor de los escenarios posibles y decir, si hay posibilidad de que esto me haya pasado, yo debo comportarme como si así hubiera sido y reaccionar y no mirar para otro lado. De manera que en ese momento Promofarma activa su protocolo de gestión de brechas de seguridad y lo primero que hace es notificar el incidente a la Agencia Española de Protección de Datos en el plazo que indica la normativa, pero no solo eso, sino que lo notifica sin miedo a sus usuarios. 1.300.000 usuarios reciben esa misma tarde un correo electrónico en el que se les fuerza a cambiar sus contraseñas. ¿Por qué? Porque si efectivamente la base de datos ha sido robada, no hay nada mejor que alertar a todos los usuarios para que modifiquen esas contraseñas y minimizar así el impacto del posible hackeo, de la posible brecha de seguridad. Además de todo lo anterior, con una denuncia ante el Juzgado de Guardia de Barcelona. Y es que una de las medidas que puede acompañar estos incidentes es la denuncia a las autoridades, fuerzas y cuerpos de seguridad, a las unidades especializadas en este tipo de delitos, porque hay que depurar las responsabilidades y intentar encontrar al causante de la brecha de seguridad. Asimismo, Promofarma decide que si bien es cierto que cumple las medidas de seguridad que se requieren en sus circunstancias, despliega medidas adicionales. Esto lo sabemos porque a la hora de notificar el incidente a la Agencia Española, como comentábamos antes, debemos informarle de cómo teníamos la casa cuando sufrimos el incidente. De manera que Promofarma está en situación de demostrar a la Agencia Española que cumplía con todas y cada una de las obligaciones que impone el reglamento, ya sean relativas al registro de actividades de tratamiento, cláusulas, contratos, licitud del tratamiento, inventario de los empleados, accesos, contraseñas, todo eso lo demuestra. Y además le proporciona información sobre las medidas de seguridad que ha desplegado para gestionar el incidente, la notificación a la agencia, la notificación a los interesados, el forzar el bloqueo de las contraseñas e incluso medidas adicionales como cambiar el algoritmo de cifrado que venía utilizando. No porque su algoritmo fuera incorrecto, pero decide elevar la seguridad, porque si el incidente ha tenido lugar es porque algo tenemos que aprender de él y de la naturaleza del incidente, pues deciden que esta medida adicional es necesaria. La conclusión es que la Agencia Española, cuando revisa todo lo sucedido, considera que Promofarma no solo estaba en disposición de acreditar el cumplimiento de sus obligaciones, sino que ha gestionado adecuadamente el incidente y, por tanto, no corresponde sancionar a la organización. Como os decía, a mí hay un par de puntos en esta gestión del incidente que creo que son los que deben llamarnos la atención, y es cómo a la hora de gestionar el incidente no solo hay que seguir los pasos establecidos y cumplir con las obligaciones que impone la ley, sino que el principio de responsabilidad proactiva nos implica, o sea, nos obliga, quiero decir, a gestionar estos incidentes desde la lógica y la responsabilidad. Es decir, no basta con hacer lo que la ley determina, sino que debo preguntarme si es adecuado en el marco de una organización y si puedo ir más allá para proteger el activo y los derechos de los afectados y minimizar el impacto de una brecha de seguridad. Es mi obligación hacerlo. Y yo creo que esa es la conducta que despliega Profarma en la gestión de este incidente y que, desde luego, merece toda la atención. Sí, porque además es muy interesante realmente todo el protocolo que desplegó para minimizar totalmente el impacto de la brecha de seguridad. Sobre todo lo que apuntabas tú, la valentía de poder mandar un correo indicando esto a sus 300 millones de usuarios, la verdad es que llama bastante la atención de ponerse totalmente Bueno, claro, cuando un responsable puede hacer esto, cuando sabe que está cumpliendo, exacto, cuando sabe que está en disposición de acreditar el cumplimiento de sus obligaciones. Sí, como tú decías, el cumplimiento de nuestras obligaciones en materia de protección de datos y seguridad nos proporciona eficiencia, nos volvemos mucho más eficaces en nuestros procesos y se elimina, digamos, este temor a la gestión de la brecha de seguridad, porque una brecha de seguridad es algo que se puede sufrir independientemente de lo bien que cumpla con mis obligaciones. Es decir, hay incidentes que son inevitables. Lo que cambia el escenario, como decíamos al principio, es toda esa fase preventiva y cómo lo gestiono. Una correcta gestión, pues como las brechas, como las crisis reputacionales, que
a las que se les Exacto, puede dar la totalmente. vuelta. Una correcta gestión del incidente puede cambiar radicalmente la visión que el usuario o que las autoridades de control puedan tener del mismo. Y de ahí la tranquilidad, ¿no? De poder llevar y Sí, decir, no, está todo bien hecho antes. Porque el sí. riesgo Y cero, además obviamente. perdona. No, no, nada, nada. No, quería decir que además en este punto pensamos en Promofarma como plataforma web o app de adquisición de productos, pero la verdad es que si lo pensamos bien, los productos que uno puede adquirir en Promofarma al final están aportando información sobre la salud de las personas o desde luego pueden llegar a hacerlo, con lo cual el hecho de haber accedido a los datos identificativos de las cuentas y demás estaba poniendo de manifiesto no solo los usuarios registrados, sino todo su historial de compras, que en conjunto puede estar dándonos datos relativos a la salud de esos clientes registrados. Con lo cual, el impacto para muchos de esos interesados es aún mayor. Totalmente, porque al final no deja de ser un buen ejemplo o unas buenas prácticas en materia de protección de datos, porque está claro que al final una brecha de seguridad puede pasar con mucha facilidad, y más en el ámbito en el que nos movemos hoy, con Internet, etcétera, pero realmente tener un buen programa o un programa que realmente sea contundente y de acuerdo y que muestre la realidad, ¿no? de tu empresa, te puede librar de una sanción como es el caso que le pasó a ellos. Al final ha sido un win-win Sí, totalmente. y no solo librarte, sino dar una imagen de solidez y Exacto. de eficacia a los mismos clientes que se han visto afectados y alertados por la propia notificación que lanzas avisándoles de que has sufrido un incidente de seguridad, de manera que al final la correcta gestión del incidente es la mejor manera de salvar tu reputación corporativa. Sí. Cosa diferente es el caso de la otra que vamos a hablar hoy. Perdonad, que no sé dónde está ahora. Bueno, Uh-huh. es el caso de MyFitnessPal, ¿no? MyFitnessPal es una aplicación, que pertenece a una empresa norteamericana que desarrolla una aplicación para medir un poco todo el tema de las calorías, monitorizar el ejercicio, etcétera, ¿no? Entonces, en febrero del 2010, sí, en el año 2018, esta empresa se entera cuando pasa un mes de que ha sufrido una brecha de seguridad. Realmente, que pase un mes desde que sabes que te ha pasado una brecha de seguridad es un tiempo lo suficiente considerable como para que se produzcan bastantes riesgos, ¿no? Además, esta aplicación envió una comunicación también a sus usuarios indicando que por favor cambiaran inmediatamente las contraseñas para poder acceder a la aplicación, ¿no? Pero sí que el robo de la información también fueron datos de salud, porque calorías, peso, grupo sanguíneo, etcétera, ¿no? Por lo tanto, sí que esta brecha de seguridad se gestiona a finales de marzo cuando se produce a principios de febrero, ¿no? Desde un punto de vista mucho más técnico, esta aplicación va a sufrir una brecha de seguridad por considerar o por implementar tecnología totalmente obsoleta. Esto que implica que MyFitnessPal estableció un hash, que es una función de contraseñas, una que estaba bastante obsoleta y una débil función que ya tuvo problemas con diversas aplicaciones, como fue el caso de Dropbox u otras, ¿no? Lo que suponía que en el momento de realizar la implementación, y ya su departamento técnico así también ya lo consideró, sí que suponía un peligro para la confidencialidad o para la integridad de los datos que los usuarios sí que almacenaban en su aplicación. ¿Qué consecuencias tuvo esto? Porque al final esta brecha de seguridad sí que tuvo consecuencias para los usuarios, ¿no? Que fue el robo de una gran parte de información. Además de realizar un fuerte descenso de los usuarios de su app, porque al final esto lo que supuso fue una gran pérdida de confianza por parte de los usuarios, lo que también supuso un gran deterioro en el mercado. Incluso sus acciones bajaron a un 4,6% cuando empezó el año con un 15%, lo cual sí que a nivel reputacional y de ganancias, complicó toda la situación de la empresa, ¿no? Al final esto es un poco lo que no se debe hacer, sobre todo a nivel de diseño del programa de protección de datos cuando hablamos a nivel de seguridad, es decir, establecer una tecnología totalmente obsoleta nunca es viable en ningún caso.
pero más cuando hablamos de datos sensibles, ¿no? Esto es algo importantísimo porque al final lo que se busca es proteger un poco, bueno, un poco no, es proteger la seguridad de los interesados, ¿no? Y cuando hablamos del ámbito de salud o de menores o de datos personales en general, siempre hay que establecer todas las medidas técnicas y organizativas necesarias. Así que un poco hasta aquí la parte de la explicación. Si si queréis hacer cualquier tipo de preguntas, tenéis la parte de preguntas, sí que hay alguna. Teresa nos pregunta, no sé si la ves. Vale. ¿Con qué nivel de detalle se recomienda demostrar el cumplimiento de la fase preventiva en el momento de notificar la brecha? Bueno, a ver, si uno ha llevado a cabo la notificación de una brecha de seguridad utilizando la sede electrónica de la Agencia Española, comprobará que no hay mucho espacio para la descripción de esas medidas, de manera que es un formulario que no ofrece muchas opciones en este sentido. Lo que pasa es que probablemente una vez se notifique la brecha de seguridad sea la Agencia Española quien requiera que se acredite el cumplimiento de estas medidas. Dependiendo de la gravedad del incidente, del número de usuarios afectados y demás, pues la Agencia Española toma cartas en el asunto y requiere una información más completa. También es verdad que este formulario está pensado para una notificación inicial, para hacer una notificación rápida, pero que si consideramos que debemos hacer llegar más información a la Agencia Española, podemos seguir ampliando la información con notificaciones sucesivas. Evidentemente, si yo estoy en situación de demostrar que la brecha no es imputable a mi falta de diligencia porque cumplo, pues me interesará ampliar la información en lo posible. Pero, como decía, depende de muchas circunstancias. Depende también de la gravedad del incidente. No nos van a pedir explicación en todo tipo de incidentes, sino en los de determinada gravedad. Y depende también de lo que me interese a mí demostrarle a la Agencia Española, por supuesto. Exacto. En ese sentido también hay que ser proactivos y si lo que he sufrido es una brecha de seguridad de cierta gravedad, no me conformaré con una notificación inicial. Le haré llegar a la Agencia Española toda la documentación que me coloque en la mejor de las posiciones, o al menos es lo que yo recomendaría a un cliente, ser proactivos en ese sentido. Totalmente. Al final lo más importante también desde mi punto de vista es demostrar la responsabilidad proactiva. Porque es el principio que muchas veces nos puede evitar y nos puede demostrar que realmente tenemos intención de cumplir. Vale, tenemos otra pregunta que dice, cuando se envía una serie de emails y no se pone en copia oculta y todos los destinatarios reciben los emails de todos, ¿cómo catalogamos esta actuación? Pues desde luego incidente. Exacto. Valorar si es brecha de seguridad o no tiene que ver con muchas circunstancias, el contenido del email, el número de direcciones, la sensibilidad de esas direcciones. Habría que analizar el supuesto concreto. Lo que sí es seguro es que requeriría una reacción por parte del responsable de la organización. Es decir, si yo soy el responsable y detecto conductas de ese tipo en mi organización, es evidente que hay alguien que no tiene los conocimientos necesarios en materia de protección de datos y necesita una sesión de formación. Porque el incidente puede quedar en una cosa anecdótica en la que nos veamos porque, bueno, se ha escapado un correo, pero otras veces sí lo que está produciendo es una fuga de información o una brecha de seguridad de más gravedad. No es lo mismo un correo electrónico sin más en el que estás diciendo le mandas a lo mejor una propuesta de servicios a 20 personas que no tenían que estar en ese correo, que no debían haber visto entre sí esas direcciones, que mandar a lo mejor una base de datos o un conjunto de documentación que contiene datos de carácter personal a los que no debían haber accedido. Ahí la calificación de la brecha varía. Por eso, sí, la guía de la Agencia Española para la correcta gestión de las brechas de seguridad obliga, digamos, o recomienda en primera instancia hacer esa valoración de la brecha para decidir cuál es el nivel de riesgo que va asociado a esa brecha y en función de ese nivel de riesgo si corresponde o no notificar el incidente. Pero sí que es importante tomar estas medidas o concienciarnos que hay que poner copia oculta en los correos electrónicos. Al final es un problema muchas veces de concienciación. Sin duda, o sea, lo primero que le está diciendo al responsable es hay trabajo en casa.
Claro, exacto. Hace falta revisar varias políticas, además, o dar un curso en el caso de Ujú. poner un correo oculto, que tampoco Sí. es fácil. Vale, nos pregunta, ¿siempre se notifica de la misma forma, sea como sea la organización? Hablo en este caso de residencia de ancianos. El método de notificación Mm, es el mismo. Sí, o sea, si estamos hablando del método de notificación a efectos Sí, burocráticos, sí, se utiliza la sede electrónica de la Agencia Española para notificar el incidente, en su efecto el registro, pero sí, esa primera notificación del plazo de 72 horas básicamente tiene que contener un mínimo de información que es la que describe ese formulario. Distinto, como decía antes, es que en atención a las circunstancias concretas de la brecha de seguridad yo decida ser más o menos productivo o que la Agencia Española me requiera más o menos información al respecto. exacto. ¿Qué pasa cuando la falta de diligencia corresponde exclusivamente al encargado del tratamiento? Pasar. Bueno, a ver, Un tema. una cosa es que la causa del incidente sea imputable al encargado del tratamiento y otra cosa que no se nos pueda achacar falta de diligencia a nosotros. Es decir, la brecha de seguridad me puede suceder a mí o puedo haberla causado yo como responsable o le puede suceder al encargado, pero la diligencia a la hora de elegir el encargado tiene mucho que decir en este supuesto. Es decir, yo puedo verme obligado a notificar una brecha de seguridad que ha causado uno de mis encargados de tratamiento, pero no haber cumplido con toda la diligencia que se espera de mí como responsable de tratamiento al haber elegido el proveedor Exacto. de servicios y al haber firmado un contrato de encargo de tratamiento con él en el que le proporcione las instrucciones adecuadas en este sentido. Entonces, digamos que no siempre que la brecha de seguridad es imputable al encargado, yo no tengo nada que ver en ella. Y diría más, Depende. porque claro, que al final también contratar con un encargado sabiendo que no tiene ningún tipo de diligencia a nivel de protección de datos también nos hace parte culpables. Entonces Justo a realmente. eso me refería. Vale, claro, exacto. Exactamente a eso me refería. Claro, porque si no es. No. Vale, nos dicen. Espera, sí que hay preguntas, ¿eh? ¿Qué ocurre cuando la. No, esto ya lo he dicho, perdonad, ¿eh? Porque un segundo. En el supuesto de una brecha con alto riesgo para los interesados, ¿recomendáis informarles sobre la brecha antes de informar a la autoridad? Eh, Claro, bueno, es antes, difícil, después. ¿eh? Exacto, hay que informar. Normalmente esto es una decisión que va a tomar el comité o las personas implicadas en la gestión del incidente. Es decir, cuando yo he detectado el incidente, en esas medidas de contención tempranas, entre esas medidas de contención temprana, puede que una de ellas sea la notificación a los interesados. Es decir, si lanzando esa notificación a los interesados yo puedo minimizar el impacto o prevenir males mayores, prevenir un daño superior, evidentemente es una conducta que se espera de mí. Al final tengo que elegir las conductas o acciones que contribuyan a minimizar el impacto del incidente y a reducir el riesgo inherente. Si notificar a los interesados antes de notificar a la Agencia Española es lo apropiado en este caso porque tiene sentido, porque va a coadyuvar a la consecución de este objetivo, pues sí me lo plantearía, claro que sí. Sí. Sí, porque además debe Distinto tener. es que yo luego lo notifique a la Agencia Española, le cuente a la Agencia Española, por decirlo de alguna manera, el contenido de esa notificación y la Agencia Española tenga sugerencias o propuestas que hacerme a ese respecto y que me diga, informa además de algo que se ha escapado en esa primera comunicación. Bueno, pues se hace, pero la respuesta es sí. Sí me puedo llegar a plantear lanzar esa comunicación antes de comunicar a la Agencia Española. Sí, sí, sin duda. Nos dice, claro, esto es una pregunta bastante complicada de responder porque dicen, ¿cómo saber si todo lo que implementan por parte de los informáticos está bien, si no somos informáticos? ¿Se puede solicitar algún certificado de aplicación de protocolo de seguridad? ¿Hay algún programa? Es muy difícil, realmente. Bueno, sí, Es hay confiar que en que algunos seleccionar un proveedor que te datos. ofrezca, efectivamente, que te ofrezca confianza y garantías.
habrá 1000 empresas que te puedan ofrecer certificados y demás y no por ello ser fiables. ¿Qué te puedes fijar? Bueno, pues en que simplemente su labor no termine en darte una serie de documentación entregable que no sepas utilizar. O sea, si tú has visto que lo que te han soltado, por decirlo de alguna forma, es un conjunto de cláusulas, contratos y documentos y te abandonan en ese punto del proceso, probablemente no es el mejor proveedor. Tienen que acompañarte hasta que lo implementes, tienen que enseñarte a utilizarlo, ayudarte a designar roles en la organización, formarte. Ahora bien, no le echemos toda la culpa al proveedor porque muchas veces es el responsable o el cliente el que para el proceso y no quiere llevarlo hasta el final o no quiere hacer la inversión de invertir en un proceso completo. Pero bueno, yo creo que es como elegir peluquero. Esto es como elegir peluquero, sí. Uno tiene que saber lo que está buscando, el objetivo que quiere conseguir y ver qué garantías o qué impresión me ofrecen unos proveedores y otros. Es que al final yo creo que todo forma parte un poco de la vida, ¿no? O sea, las relaciones de trabajo, las relaciones personales, al final todo se basa en la confianza y en saber si alguien realmente tiene la diligencia de vida en lo que hace en su trabajo, que esto al final es lo más importante, entender la responsabilidad de poder llevar a cabo un buen programa o no. Al final todo es un poco cuestión de profesionalidad y confiar en un buen profesional y sobre todo que sea eficaz al final, ¿no? Que veas que realmente está haciendo un buen trabajo, que eso también es importante. Bueno, y se me ocurre además que un buen tip para poder diferenciar unos proveedores de otros es involucrarse en el proceso. O sea, el responsable no solo contrata esto y deja que se lo hagan o que se lo implementen, hay que implicarse en el proceso, entender lo que esto supone y asumir la responsabilidad, porque esto no es solo una obligación, es una responsabilidad. De manera que asumir por nuestra parte la responsabilidad cuando nos vemos inmersos en un procedimiento de estas características es una buena manera también de saber si el trabajo que estoy o el servicio que estoy recibiendo reúne la calidad necesaria. Totalmente. ¿Podrías indicar ejemplos o brechas o incidentes que no sea necesario comunicar? Imposible, yo creo. Bueno, vamos a ver. Se me ocurre, si yo he perdido algún tipo de portátil o dispositivo que dispone de unas medidas de seguridad o que no contenía datos de carácter personal, es un incidente de seguridad que no constituye una brecha de seguridad. Por tanto, no tengo por qué notificarla. Y si una brecha de seguridad no tiene un impacto alto, es decir, por ejemplo, puedo perder un portátil, pero que las medidas de cifrado sean extremadamente robustas y por tanto sea prácticamente imposible acceder a la información, o que pierda el portátil pero el conjunto de información que hubiera alojado de forma local en ella o al que se puede acceder a través de ese portátil sea mínima y no implique un riesgo demasiado alto. En esos casos puedo verme en la situación de tomar la decisión de no notificar el incidente porque no se está produciendo ese riesgo. Como decía antes, hay un ejercicio práctico que la Agencia Española sugiere en su guía para cuantificar, ponerle, digamos, número a ese riesgo a la hora de gestionar un incidente. Exacto. Que nos puede servir de guía a la hora de tomar estas decisiones. Desde luego, en caso de duda, pues sigamos el ejemplo de Promofarma y notifiquemos. Sí. Cuando no lo sepamos y cuando consideremos que el riesgo puede ser alto, es mejor notificarlo, prevenir que curar, porque si no las consecuencias pueden ser complicadas. Pero es lógica, muchas veces también, ¿no? Es un poco el entender un poco la lógica. Sí, lo que pasa es que esto es la pescadilla que se muerde la cola, porque como el sentido común es el menos común de los sentidos, pues no sé si lo dejaría todo el sentido común, pero sí, en principio es algo que si se tienen con los conocimientos necesarios, se valora en atención a las circunstancias del incidente. Nos preguntan, si consideramos que un encargado no está cumpliendo con la protección de datos, como responsables podríamos indicar de hacer una auditoría. ¿Y si se niega? Que, a ver, las relaciones con los encargados son complejas, porque tú le puedes pedir que haga una auditoría, pero no le puedes obligar.
es la tesitura de decir que hago, rompo relaciones con el encargado. Al final esto es un intercambio, es una prestación de servicios, ¿no? Yo contrato a un proveedor, él me ofrece un servicio y yo le pago. Puede que una de las posiciones, una de las dos partes tenga una posición fuerte, como Google. Dile tú a Google que tiene que firmarte un contrato de encargado de tratamiento o que quieres una auditoría. No es lo suyo. A Google lo contratas mediante la adhesión a unas condiciones generales o a una gran, pues un ejemplo quizá un poco desproporcionado, pero una gran compañía, pues no estás en situación. Pero es que quizá una auditoría no sería la garantía que yo requeriría, sino quizá que te exhiba algún tipo de documento que garantice que cumple la normativa, como puede ser un certificado, un registro de actividades de tratamiento digamos, el trabajar el contrato de encargo de tratamiento hasta el punto en el que tú ves que tu encargado está en disposición de asumir obligaciones, sabe hablarte del tratamiento de datos que realiza la organización. Evidentemente, no se trata de llevar la relación con tu encargado de tratamiento al punto del ultimátum. Ahora bien, si tú estás viendo de esa relación que no te va a ofrecer las garantías oportunas, quizá lo que tienes que plantearte es cambiar de proveedor para cuando renueves el contrato. Sí, pero sí, es que es difícil. Sí, porque el tema de las auditorías es un tema bastante complicado a nivel práctico. Pero es que además el resultado de una auditoría es, digamos, es una documentación con cierta sensibilidad como para exhibirla a un cliente. Entonces, una cosa es que tú le puedas exigir garantías o tengas que ser diligente y otra cosa es que te vaya a enseñar documentación que le ponga, o que te muestre información de carácter sensible que no tiene por qué, sensible quiero decir para la organización, por su valor estratégico o operacional, que no tiene por qué enseñarte, que tampoco tiene obligación de enseñarte una auditoría. Ahora bien, si estamos hablando de proveedores tipo entidades financieras que se relacionan pues o quieres adquirir su plataforma de pago o contratar algún servicio, pues en esos niveles sí es posible que por la vía del derecho privado y la negociación interpartes se impongan obligaciones de esa naturaleza, pero porque en ese nivel la seguridad de los sistemas y la seguridad de la información adquiere un nivel crítico, pero lógicamente para contratar con una empresa de destrucción confidencial de documentos, pedirle una auditoría puede resultar excesivo. Sí, que probablemente, mira, en este caso, probablemente en el caso de una empresa de destrucción confidencial de documentos, estará en disposición de enseñarte alguna de las certificaciones a las que se haya sometido y que acrediten el cumplimiento de ciertos estándares de seguridad. Si vas a contratar, por ejemplo, con una mensajería, con cualquier otra empresa de servicios, pues las garantías que ellos te pueden ofrecer o que tú les puedes pedir, pues ahí bajan un poquito. No podemos pedir tampoco que todas las mensajerías del mundo estén certificadas bajo la normativa ISO, sería excesivo. Entonces, bueno, hay que atender a las circunstancias y una vez más con sentido común, atendiendo a la posición de las partes, a las circunstancias propias del encargo y del servicio que se contrata y del proveedor, ver cuál es la garantía adecuada en ese caso. Desde luego, si fuera tan fácil, nadie nos necesitaría, ¿verdad, Eva? La verdad es que no. Que es complicado, la verdad. Bueno, y hay muchos años de estudio y formación por parte de muchos profesionales en este ámbito. O sea que esto también es importante tenerlo en cuenta de que son carreras muy de fondo. Y para dar un buen se servicio pide al cierta final, sensibilidad también en este sentido. necesitas, exacto, bastante formación, etcétera. Nos preguntan, que esto no sé si nos están notificando ahora mismo una brecha de seguridad. No sé. Recientemente un cliente ha recibido un acta de inspección de trabajo en la que constaban las bases de cotización de todos los trabajadores y todos ellos han tenido acceso a dicha información. No ha sido culpa de la empresa, sino de la inspección de trabajo. Es una brecha de seguridad importante, pero que no ha provocado en la empresa, que no ha provocado en la empresa, sino una inspección de trabajo. ¿Cómo se debe proceder por parte de la empresa? ¿Lo deben comunicar a la agencia? Bueno, buen asunto. Sí, a ver, es un asunto complicado porque las actas de las inspecciones de trabajo están sometidas a normativa sectorial.
Entonces, lo primero que yo haría como profesional es valorar cuál es el contenido mínimo de un acta de trabajo, cuál es el proceso de notificación, cómo se pone en conocimiento de las partes, es decir, la normativa específica puede introducir, y habitualmente lo hace, particularidades en los procedimientos que pueden afectar al tratamiento de datos de carácter personal. No me puedo aventurar, sin haber hecho ese ejercicio, a decirte si es excesivo o no, que digamos que el acta de inspección contenga todos esos datos de carácter personal. Sí me llama un poquito más la atención que ese acta haya tenido difusión entre todos los trabajadores. Porque normalmente todos los trabajadores no acceden al contenido de un acta de inspección, ¿vale? Entonces, puede ser que el contenido sea correcto porque la normativa específica así lo permite y así lo contempla, pero que el fallo esté en esa difusión. Habría que ver si la difusión se ha producido porque la inspección ha notificado incorrectamente o si he sido yo. A partir de ese punto también hay que hacer el ejercicio del que venimos hablando de intentar cuantificar ese riesgo, es decir, cuáles han sido los datos expuestos, a qué número de afectados ha alcanzado y cuál ha sido la difusión. ¿Ha quedado internamente en la empresa? ¿Ha tenido una repercusión exterior? ¿He producido algún daño a los trabajadores? ¿Sus derechos se han visto afectados? Y en función de esa serie de circunstancias tomar la decisión de si conviene o no notificar. Exacto. Sí, porque además habría que estudiar el caso y en este caso la envergadura del caso de una forma muy específica y sin hacer, porque es muy complicado dar una opinión sobre esto, como había dicho Teresa, porque es muy difícil si solamente vemos la punta, ¿no?, del iceberg en todos estos temas cuando los elementos son bastante complejos. También nos pregunta... Claro, es que además tiene que ver no solo con el número de afectados, tiene que ver con la información contenida en un acta. No es lo mismo que haya 25 afectados y los datos sean de carácter sensible, el nivel de riesgo aumenta, que haya 100 afectados, pero haya quedado en el marco de la empresa y sean solo nombre, apellidos y DNI. O bueno, no con el nivel de gravedad de esa brecha no parece alto. Entonces, hay que medirlo en función de las características del supuesto, pero conclusión que sí puedo extraer es que quizá el contenido del acta no sea inapropiado porque normalmente la inspección de trabajo tiene claro cómo elaborar este tipo de documentación, pero que el fallo haya estado en la difusión. Tendríamos que valorar ahí el origen. Si nos queréis contar y sobre todo corregirlo para que no vuelva a pasar. Y si nos queréis contar cómo acaba, también es interesante saber, ¿no?, cómo finaliza este tema. Sí. Después también nos preguntan si un sistema de certificado SSL, que es lo de la seguridad en las páginas web, es suficiente. Desde mi punto de vista, sí. Es decir, realmente hasta cuando hay datos sensibles o cuando ya hablamos de cosas más de como pueden ser trámites, etcétera, que siempre se utilizan ese tipo de tecnología, es totalmente segura en las páginas web, simplemente sin perjuicio de que pueda suponer una brecha de seguridad, porque es verdad que el mundo hacker y el mundo internet siempre va muchos pasos por delante que el mundo preventivo, ¿no? Pero a priori es seguro. Sí, pero bueno, no nos fijemos tampoco en eso, ¿eh? O sea, si estamos llevando a cabo compras por internet, no solo me interesa ese protocolo para saber que la comunicación es segura. Mira las condiciones generales de compra, la política de privacidad, la política de cookies. Hay muchos elementos en el entorno de una página web que al final no deja de ser el alter ego de un negocio físico, es decir, al final es lo que te habla de la entidad a la que le estás comprando el producto, con la que estás entablando una relación, que te pueden dar alguna pista de en qué situación se encuentra esa organización y discriminar a los proveedores de otros. Totalmente, porque además es que las páginas web es la cara más visible de la protección de datos, pero es verdad que muchas de ellas son totalmente copia y pega de otras políticas de privacidad, y muchas veces he visto que, que copian los tribunales competentes de otros sitios cuando su domicilio social está en otro, lo cual es importante que las políticas de las páginas web, por favor, se hagan de forma muy específicas, porque al final deben ser un reflejo y más bien, digamos, en temas de comercio electrónico, etcétera, ¿no? Y hoy por hoy, con la nueva guía de las cookies, también es importante sensibilizarse sobre todo el tema de las páginas web. Bueno, no hay más preguntas. Sobre todo, querer agradecer totalmente a Teresa por su implicación en este webinar, sobre todo por dedicarnos su tiempo, que es muy valioso, soy muy consciente de ello. Bueno, como el de todos, pero...
No, pero sobre todo para podernos transmitir todo su conocimiento y su experiencia en este ámbito. Es una gran profesional de la que yo he tenido el placer de trabajar. Bueno, y sobre todo muchas gracias. También indicar, bueno, esto, sobre todo Teresa, gracias. Lo mismo digo, Eva, ha sido un placer. Y bueno, sobre todo también un poco a nivel ya más de Pridatec, también sabéis que tenemos un software que si en el caso de que, bueno, para protección de datos, en el caso de que querráis también tener información sobre él, no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Y sobre todo espero que este pequeño webinar de hoy haya sido interesante y agradecer otra vez a Teresa totalmente por su tiempo. Pues muchas gracias a todos por el vuestro y por compartir este ratito conmigo. Gracias, que tengáis muy buen fin de semana Bueno, a todos. buenas tardes. Buenas tardes.